Buen día, bienvenidos. Bueno, estamos aquí reunidos a hacer la segunda parte del seminario de Pesach para tratar de entender un poco más de qué se trata esto de Pesach y cómo conectamos con la energía que va a estar disponible en esos 7 días de Pesach. ¿Todos han escuchado la primera parte? ¿Sí? Ok. Les recomiendo que lo escuchen porque muy poco de lo que vamos a hablar hoy va a tener sentido, sobre todo, si conocen lo que es Pesach y piensan que porque saben el significado judaico de Pesach no es necesario la primera parte, porque en realidad si hay un lugar en donde el entendimiento de la Kabbalah o de este nivel de la Torah que se conoce como Sod, los secretos, difiere con la interpretación literal de la Biblia, es en la historia de Pesach y la razón por la cual celebramos Pesach todos los años. De hecho, los cabalistas ya hace más de 2000 años dicen que la interpretación tradicional judaica de Pesach es una total corrupción. ¿Sí? Por eso les recomiendo a los que no escucharon la primera parte, porque el pueblo de Israel no fue esclavo en Egipto en la forma en como lo leemos en la Agadá. ¿Sí? Es todo un código. Esta gente no trabajaban día y noche haciendo ladrillos para el faraón para construir ciudades, porque si no habría por lo menos una casita en Egipto hecha de ladrillos. Y los arqueólogos nunca han podido encontrar un solo ladrillo y se supone que este pueblo durante 210 años no hicieron otra cosa más que hacer ladrillos día y noche. A lo mejor eran para exportación, por eso no. Y ya explicamos la semana pasada que en ese día de la luna llena del mes de Aries, en el 15º día de Nisan, o el día 14 a la noche, que es cuando se hace el primer Seder, y por 7 días, se revela una energía particular que es la energía de la libertad. Es una apertura y es un reseteo. ¿Sí? No importa en qué nivel espiritual una persona esté, estamos hablando de niveles inferiores a 0. En la noche del 14º día del mes de Nisan, todos los seres humanos del mundo reciben una especie de reseteo espiritual que los pone en nivel 0, como una especie de absolución, si se quiere llamar de alguna forma, que tiene como propósito salvar que las almas no se pierdan, que el trabajo de las almas, tal vez de vidas anteriores y demás, no se pierda. Pero, por supuesto, hay gente que al día siguiente de Pesach y de ese reseteo vuelve a hacer lo mismo que hacía antes y vuelve otra vez a descender, y lo máximo que puede descender en un año son 365 niveles, porque llega otro Pesach y los vuelve a poner en 0. Pero eso no quita que una persona que vive negativamente todo el tiempo, Pesach lo único que hace es salvarlo de que su oportunidad de crecimiento se pierda totalmente. Para aquellos que conocemos la tecnología de Pesach, si en algún aspecto de nuestras vidas estábamos en un nivel menor a 0, volvemos a 0 automáticamente solo con la caída del sol de ese día, del primer día de Pesach. Pero a su vez en ese preciso momento tenemos la oportunidad de empezar a subir de niveles. ¿Cuántos niveles? Y esto es en definitiva lo más importante y el por qué
el por qué hacemos un seder de Pesaj y por qué nos preparamos para Pesaj y demás, todos los niveles que la persona desee. ¿Sí? ¿Cuántos niveles? ¿Cómo es? Las reglas del juego, del plano espiritual, que rigen a los otros 359 días del año, no rigen sobre la semana de Pesaj. Y un gran cabalista, el nieto del Baal Shem Tov, el Degel Mahane Efraim, dice que la razón por la cual en la Agadá decimos en voz alta aquel que tenga hambre que venga y coma, dice que se refiere a que en el día de Pesaj, en el Seder de Pesaj, aquel que tiene deseo de subir espiritual, está enchufado, sí, gracias, que tiene deseo de subir espiritualmente, en este día solo tiene que venir y tomar lo que quiera. Por supuesto, el deseo es una vasija. ¿Sí? ¿Se entiende? Aquellos que han tomado los cursos iniciales saben de qué estoy hablando. La esencia de la vasija es el deseo, con lo cual, según la cantidad de deseo, es el tamaño de vasija que uno le presenta a la luz. Es como que te digan, mira, de 2 de la tarde a 3 de la tarde la bóveda del banco va a estar abierto mañana, ¿no? Va a estar abierta a esa hora, llévate todo el dinero que te puedas llevar. ¿Qué vas a hacer de ahora hasta mañana a las 2 de la tarde? Tratar de hacerte del recipiente más grande posible para poder llevar, porque si está abierto y te puedes llevar lo que sea, pero vas con los bolsillos nada más, solo vas a poder cargar lo que puedas poner en los bolsillos. Con lo cual, parte de lo que vamos a empezar hoy mismo a hacer, y ya en realidad empezamos con los 12 días de Nisan y esta afinación diaria que ponemos todos los días en Facebook, Rosh Chodesh Nisan, Shabbat Agadol, todas estas secuencias y la limpieza de Pesaj, es empezar a mostrarle al universo que realmente tenemos deseo de llevarnos la luz de Pesaj. La conexión con la luz de Pesaj depende específicamente de 3 conexiones en particular. 1, la limpieza antes de Pesaj, ¿sí? Que por eso en el hemisferio norte, acá no es algo común, pero en el hemisferio norte, no importa de qué religión seas, hay la costumbre de hacer spring cleaning, limpieza de primavera. Es decir, llega, como van siempre Pesaj, y de hecho la razón por la cual hay años bisiestos es solo para asegurarse de que Pesaj siempre caiga en primavera, ¿sí? Porque Chodesh Aviv, el mes de Aries, tiene que caer en primavera, porque la primavera es lo que denota que todo lo que estuvo en estado de dormita o potencial empiece a manifestarse por sí solo. Y ya lo explicamos en Rosh Chodesh, los 6 meses anteriores son un estado un estado potencial del año, y a partir de este mes el año empieza a florecer por sí mismo. Nosotros lo único que tenemos que hacer es tratar de no impedir que florezca y dé frutos. Entonces, la limpieza de antes de Pesaj, en el hemisferio norte se acostumbra a hacer esto porque dicen que como fue invierno y la gente se enferma y los lugares están cerrados, cuando llega la primavera se limpia y se ventila ¿sí? Pero el origen de esta idea de la limpieza de primavera proviene de la limpieza para Pesaj. El segundo y tal vez principal conexión, principal porque es la que nos conecta con la luz, es el Seder de Pesaj, pero se puede decir que su potencialidad es diezmada por la preparación
o por la falta de preparación antes de. En la misericordia del sistema, una persona puede llegar al Seder de Pesaj habiéndose enterado un minuto antes de todo esto, llegar y conectar con luz. El tema es que la persona no se caiga de esa conexión al llegar a su casa o al conectar luego del Seder con Hametz, ¿sí? Que es lo que vamos a explicar hoy, de qué se trata la limpieza de Pesaj. La limpieza de Pesaj se trata de remover el Hametz de nuestros hogares, porque durante los 7 días de Pesaj no comemos ni tenemos pertenencias que tengan Hametz. Ahora vamos a explicar qué es Hametz y todo lo demás. Y finalmente el 7º día de Pesaj, Shvi Shel Pesaj, es el día que corresponde al cruce del Mar Rojo, ¿sí? Cuando el pueblo de Israel llegó al Mar Rojo y se abrieron las aguas y todo esto. Que nos conecta con, no sé si vamos a tener tiempo hoy de explicarlo, pero seguramente antes de Shvi Shel Pesach lo vamos a explicar, nos conecta con los Tnaim de la creación, con las condiciones mediante las cuales este mundo fue creado, ¿sí? Las reglas del juego, que implican en ellas la capacidad de hacer milagros como ese, ¿sí? De dividir las aguas, hacer un montón de cosas que si nosotros tuviéramos acceso y lo pudiéramos hacer, seguramente algún provecho tendría en nuestras vidas. Vamos a empezar con ¿qué es Hametz? ¿Sí? En la tradición judía se dice que el pueblo de Israel no come cosas leudadas en Pesaj porque cuando salieron de Egipto salieron apurados y no tuvieron tiempo de dejar que el pan leude. Lo cual, si uno ve que lo que hace a una harina fermentada Hametz es el paso de 18 minutos, que haya estado 18 minutos la harina mojada en agua. Está bien, estaban apurados, pero 18 minutos no es tanta pérdida. Digamos que bueno, se querían ir rápido. Sabemos que, lo explicamos la semana pasada, la semana pasada cuando fue el primer seminario, que 15 días antes de Pesaj, el Creador le dijo a Moshe y Aarón: dentro de 15 días va a haber una plaga, en el 9º día tomen un cordero, ténganlo prisionero durante 5 días, una serie de ordenanzas que Dios le da a Moshe y a Aarón, que marquen las puertas con las mezuzot, ¿sí? Con la sangre del sacrificio pascual, para evitar que cuando sea la plaga de los primogénitos, para que el ángel de la muerte pase por encima de las casas marcadas. Y de ahí viene el famoso nombre Pesaj, ¿sí? Pesaj quiere decir saltear, pasar por encima. En su practicidad el idioma inglés en inglés se llama pass over, pasar por arriba, ¿sí? En el versículo 17 del capítulo 12 del libro de Éxodos dice: Ushmartem et hamatzot, cuiden las matzot, ¿sí? Los panes ácimos. De acá viene un concepto de algo que vamos a explicar también hoy, que es matzah shmurah, la matzah cuidada, ¿sí? Que es
el tipo de matzá ideal para comer. Pero no es el punto al que vamos ahora en este momento. Dicen, cuiden las matzot, porque en este mismo día yo los saqué a todos ustedes de la tierra de Egipto. Esto que está hablando acá está ocurriendo antes de que salgan de Egipto, 15 días antes, porque le acaba de decir, a partir de hoy, este va a ser la cabeza de los meses, o sea que el día que estaba hablando Dios con Moshe y con Aarón era Rosh Chodesh Nisan, ¿sí? El primer día de Nisan. Dice, este es un decreto eterno. En el primer mes, o sea, el mes de Nisan, en el día 14 del mes, al anochecer, deberán comer matzot, o sea, pan sin leudar, hasta el día 21 del mes por la noche. Durante 7 días no podrá haber levadura en sus casas, pues quien comiese hametz será cercenado de la congregación de Israel. Sobre esta línea, ¿sí? Aquel que tenga hametz en su casa en los días de Pesach será cortado de la congregación de Israel. Y continúa diciendo, bueno, ya sea converso o nativo, no importa, aquel que se acercó a la congregación de Israel, dice, no deberá tener hametz en su casa, bla, bla, bla. Okay. En el hebreo, la traducción que dice porque aquel que tenga todo aquel que coma hametz, su alma, dice, no es la persona, dice, su alma será cortada de la nosotros ya sabemos que cuando hay una diferencia, la Torá muchas veces se refiere al pueblo de Israel como Bnei Israel, Adat Israel o Kaal Israel. Uno es los hijos de Israel, otro es la congregación de Israel, y Adat Israel, cabalísticamente, porque la palabra Daat es un nivel de conciencia, un nivel intelectual, es del pensar como Israel. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir pensar como Israel? Son las personas que, sin importar la religión que tengan, porque en el momento en que todo esto ocurrió, no existía la religión judía, entre comillas, ni tampoco la cristiana, ni la musulmana, ninguna. ¿Sí? Y esto es muy interesante leer hay un libro de metafísica que viene de la escuela de Saint Germain, que explica en mucho detalle qué quiere decir cuando el Antiguo Testamento habla de pueblo de Israel. Y es muy recomendable, porque una cosa es que lo diga yo desde el punto de vista cabalístico, y otra cosa es oírlo de una fuente totalmente distinta, que pareciera no tener nada que ganar con explicarlo de esta forma, pero es muy interesante. Después les digo, ya me voy a acordar cómo se llama. Basado en esta línea, hace algunos años, Rabbi Ovadia Yosef, el Rosh LeZion, el rabino jefe de Israel, dijo que todos los judíos no ortodoxos no son judíos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Torá dice, y ese es el gran problema que tenemos y seguimos teniendo con las religiones organizadas y con la falta de conocimiento. ¿Sí? No importa en el nivel en el que estén, o sea, porque
el título no necesariamente les da el conocimiento, ¿sí? Y es erróneo asumir que porque está el título está el conocimiento. Porque si no sos ortodoxo, seguramente no haces limpieza de Hametz, porque esto es algo que al pie de la letra lo hacen generalmente solo los judíos ortodoxos. Entonces, si no limpias Hametz y hay Hametz en tu casa, la Torah dice que no sos parte del pueblo de Israel. ¿Sí? En realidad, lo que significa esto, porque lamentablemente cuando uno entiende realmente qué quiere decir ser parte de Adat Israel, de la conciencia de Israel, es de aquellas personas que buscan la espiritualidad. La mayoría de la gente religiosa rara vez es parte del pueblo, de este pueblo de Israel, ¿sí? Rara vez es parte de la gente que busca la espiritualidad, ¿sí? De hecho, lo que vemos tradicionalmente y tal vez suena raro porque dice, ¿quién lo dice? Este tipo que usa barba, kipá, nos está diciendo que hay que hacer Pesaj de la forma más ortodoxa posible, pero no es para que Dios esté contento con nosotros, ¿sí? Dios no necesita nada de nosotros, y si necesitara algo de nosotros, renuncio a que ese sea mi Dios en este momento, ¿sí? Porque entonces no es tan omnipotente y no es tan la fuente de todo como nos vienen diciendo. En el momento que alguien empieza a pensar que hace algo para complacer a Dios, está a años luz de la espiritualidad, ¿sí? Dios no necesita ni tus plegarias, no importa si en tu mente Dios necesita de vos, empezá a cuestionarte qué tipo de Dios es el con el que vos conectás, ¿sí? ¿Cuál es qué tan omnipotente y satisfecho es esa entidad? En definitiva, se hace un juicio y se ve a qué persona está teniendo Hametz en su casa para excomulgarlo? No, en realidad sí, pero es un juicio que la persona hace sobre sí mismo, porque si entendemos que el concepto fundamental de ser parte del pueblo de Israel es de este pueblo de Israel, es el desarrollo de la espiritualidad, y el desarrollo de la espiritualidad es la remoción del ego, porque la esencia del ser humano no necesita ser instruida espiritualmente. Detrás de los niveles de almas más superficiales, nefesh, ¿sí? Las acciones, ruach, neshama, y cuando ya vamos a hayá y ejidá, los niveles más profundos del alma, son Dios mismo, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos con el trabajo físico que hacemos en este mundo es corregir la parte superficial de nuestro alma y de nuestra interacción con el mundo, que es las acciones, ¿sí? El mundo de la materia. El alma del ser humano es absolutamente espiritual y perfecta. El problema es que entre ese alma espiritual y perfecta hay velos. Esos velos, que en Kabbalah se conocen como klipot, o la klipá. Una klipá es una cáscara. Literalmente la traducción de la palabra klipá del hebreo al español es cáscara. Esas cáscaras son las que no permiten que nuestra luz más profunda interna brille y se exprese hacia afuera. ¿De qué están hechas esencialmente esas cáscaras? Porque es importante entender que de acuerdo a la Kabbalah, el mal por sí mismo no existe. No hay tal cosa como la entidad del mal. El mal no tiene esencia en sí misma.
por lo cual esas klipot son, entre comillas, malas, es porque impiden el brillo del verdadero alma de la persona hacia afuera. ¿Sí? Lo que es malo de la clipá es que no permite que ese ser perfecto y corregido que está dentro nuestro se exprese totalmente hacia afuera. ¿De qué están hechas las clipot? ¿Cuál es la materia prima de la clipá? Ego. ¿Sí? Porque para esconder esa luz infinita en el momento de la creación de este mundo, estaba la luz del mundo infinito y la vasija le dijo: no, generemos una especie de ilusión, ¿sí? Hagamos una obrita, ¿sí? Vamos a hacer una obra como en la escuela, para vos, yo voy a jugar a ser el papá, vos la mamá, ¿sí? Hagamos un simulacro en un lugar en donde yo también pueda dar y sentirme como Dios, le dijo la vasija a la luz. Y esa luz infinita que ocupaba el todo tuvo que ser escondida. ¿Sí? ¿Cómo se confinó la luz, esa energía infinita en la materia? A través de la creación de la individualización. ¿Sí? Todos nosotros pensamos que somos individuales de la persona que está sentada al lado, que él tiene y el otro no, que él sabe y el otro no, ¿sí? Y en realidad que uno es bueno y otro es malo. ¿Todos tienen buenos días todos los días? No, a veces tenés un día malo, con lo cual, si uno viera la humanidad realmente como lo que es un solo cuerpo, esa persona mala es una arista mía, que es como un día malo, ¿sí? Un día que me levanté de mal humor, pero no deja de ser un día de mi vida, de la misma forma que esa otra persona no deja de ser parte de mi cuerpo, de mi todo. Entonces, ¿por qué existen los días malos, las personas malas, las situaciones que por ahí no son tan saludables o demás, las enfermedades, todo lo que nosotros le llamamos mal? Porque la luz interna del alma no está pudiendo brillar y permear todas esas capas de ego, ¿sí? ¿Y de qué en dónde se forma el ego? En Da'at, en este lugar de la intelectualidad, en donde decidimos que hay cosas buenas, cosas malas, que yo soy mejor que otro, ¿sí? Ese es el lugar en donde opera el ego. ¿Qué es Kol Adat Israel? Toda la, entre comillas, congregación o la conciencia de Israel es de aquellos que quieren remover el ego, con lo cual aquel que es un gran rabino y rebosa de su puesto de gran rabino como algo superior a los demás, será el rabino de una congregación, pero ciertamente no es parte de la conciencia de Israel, ¿sí? Tal vez es un miembro de una comunidad judía, pero no parte de la conciencia de Israel, que es la de remover el ego. Entonces, si llega una semana en el mes en donde los sabios que conocían, que podían ver el sistema, Moisés en este caso, bueno, supuestamente es la palabra directa de Dios, y te dicen: si en estos 7 días no comes hametz, pero comes matzá, porque no es suficiente no comer hametz, hay que comer matzá. La matzá te va a eliminar el ego, es como si fuera un remedio, como tomar una pastilla, y vos decís: no quiero. ¿Qué acabas de hacer? Acabas de cercenarte o de cortarte de la congregación de Israel. Acabas de decir vos mismo: yo no quiero ser parte de ese grupo de conciencia que quiere eliminar el ego. Déjamelo, el ego, yo estoy contento con mi ego. Si el ego es el único que me cuida, ¿sí? Es el único que piensa en mí, que busca lo que a mí me da placer, ¿sí? Es mi mejor amigo. Entonces, nos dice la Torá, hay que sacar el ego
o el hametz de tu vida. ¿Cuál es la relación entre hametz y de dónde proviene que existe este aspecto de juicio? Hametz se le llama a todo lo que proviene de los granos con los que se hace pan, pero lo que lo hace hametz es que haya fermentado y que haya leudado. Leudar en hebreo es seor, y seor o levadura tiene el mismo valor numérico que el nombre Elohim, que es un nombre de Dios que denota juicio. Es el nombre, cada vez que la Torá habla de que Dios hizo algo que es un juicio, donde muere gente, donde se ve un aspecto severo de lo que supuestamente es este Dios benevolente y demás, se utiliza ese nombre. Después, los que hemos estudiado Árbol de la Vida y demás, sabemos que no es que hay un Dios que es misericordioso y otro que juzga o mata o lo demás, sino que nosotros elegimos una de las formas de decir Dios en hebreo es makom, que quiere decir lugar. Según en dónde estamos nosotros, es el Dios que creamos, es con qué interactuamos de Dios, y entre los aspectos de interacción de Dios, uno de ellos es el aspecto de Geburá, que es juicio severo. Y la persona lo determina. La mayoría de la gente que todo el tiempo juzga a los demás, ¿sí? ¿Por qué lo hace? Porque porque él vive en un mundo de juicio. No sabe que él es el que creó ese mundo de juicio, y por eso la visión que tiene de Dios es desde el punto de vista del juicio. Pero en definitiva la persona se puso ahí, y el hametz, lo leudado, tiene desde sus valores numéricos y hasta en la forma en cómo funciona todas las características del ego, ¿sí? Vos pones agua, harina y levadura y se infla, ¿sí? ¿Y qué hace? ¿Cómo hace esto de inflarse? Toma aire, ¿sí? Toma el aire no da, toma, ¿sí? Es lo contrario y es aquellos que alguna vez han tratado de hacer una dieta. No hay otro alimento más cercano al deseo de la satisfacción del cuerpo como las harinas, ¿sí? Lo más difícil de abandonar es el pan. Y uno dice, ¿por qué? Si es igual ¿qué es? ¿Es adictivo? Sí, para el ego es adictivo. Y esto no quiere decir de que durante el año no debamos comerlo, pero sepan que cabalísticamente comer un pedazo de pan no es lo mismo que comer cualquier otra comida. Uno come 10 kilos de carne, ¿sí? Antes de comer 10 kilos de carne, los cabalistas prescriben que digas una bendición muy pequeña y que después de comer des una especie de bendición de gracia, que en realidad cabalísticamente sabemos que es para elevar las chispas de luz que estaban en la comida. 10 kilos de carne comiste, ¿sí? 3 renglones, la bendición que sigue, que es la que eleva los códigos de letras necesarios para que esa energía se eleve. La energía del pan es tan pesada en cuanto a el ego que tiene, que antes de comerlo se requiere lavarse las manos, 2 bendiciones distintas, ¿sí? Uno tiene que purificarse a sí mismo antes de comerlo. Se come el pan y por más que hayas comido una cantidad de pan equivalente al tamaño de una aceituna, ¿sí? Tenés que decir una bendición final que son casi 10 páginas, ¿sí? Birkat Hamazon, ¿sí? Por haber comido un pedacito así. ¿Por qué? Porque la energía que contiene es muy poderosa, y si no sería tan difícil dejarlo, ¿sí? Si no fuera porque sentimos que recibimos tanto, por lo menos para el cuerpo, cuando comemos pan.
Sin embargo, durante el año comemos pan, y en el Seder de Pesaj van a ver que comemos cosas, y parte de los rituales del Seder de Pesaj son, entre comillas, cosas que en otros momentos del año son consideradas alimentos o formas de comer negativas. Tomamos vino en cantidad durante el Seder de Pesaj. Hay una prescripción de tomar por lo menos 4 copas de vino. Los alimentos, hay se come matzá, que está hecha en realidad de harina con jaroset, que es uno de las comidas del plato del Seder de Pesaj, que ahora vamos a explicar cómo es esto del plato y los distintos pasos, que sabemos que todo lo que estaba prohibido ofrendar junto en el templo, también está prohibido comerlo. Y una de las cosas que estaba prohibida como ofrenda en el templo era ofrendar en el altar hametz con miel, ¿sí? Y sin embargo nos dicen que el jaroset tiene que tener miel como uno de los ingredientes, y lo comemos. Después vamos a ver por qué. Les recomiendo, prometimos a la audiencia del programa de radio que el miércoles íbamos a explicar, el próximo programa íbamos a explicar la relación que hay entre el comer y los sacrificios que se hacían antiguamente en el templo en Jerusalén. Pero aquellos que tomaron la clase de Zohar de la semana pasada, explicamos cómo el tema de comer tiene que ver con elevar chispas de luz que están encerradas en la materialidad, en la clipá, y incluso ayudar a otras almas a elevarse. Y los reinos, los distintos reinos, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal y el hombre, dependen uno del otro, ¿sí? El vegetal consume minerales para subsistir, el animal consume o animales, pero en general, o sea, la cadena termina yendo hacia abajo a los animales que consumen vegetales. Y si bien en el propósito original de la creación no le estaba permitido al hombre comer animales, ¿sí? Eventualmente, después del diluvio, se le permitió al hombre comer animales como parte del proceso de elevar las chispas de luz o almas, ¿sí? Que quedaron encerradas en los distintos reinos. Lo estudiamos en las clases de reencarnación, pero puede suceder que aspectos o chispas de almas humanas queden encerradas en otros reinos inferiores, como una manera de tenerlos en la cárcel, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Nosotros hoy en el mundo, una persona que hace daño la juzgamos y la metemos presa para que no siga haciendo daño. En el sistema cósmico, muchas veces almas que son, o chispas de almas que quedan, que son muy primarias, son encerradas también en entidades de inferior conciencia, como una manera de separarlas del juego de corrección. Y cuando esas almas en ese estado están listas para ser elevadas a un siguiente nivel, pasan de lo mineral a lo vegetal a través de las plantas. El comer pan durante el año es una forma de elevar chispas de luz que están atrapadas en el reino vegetal, y así a los animales y demás. Y la gran pregunta es, porque explicamos en la clase de Zohar de la semana pasada, que para que esto suceda
los alimentos tienen que ser, ¿cuál es la palabra? Fit. No. Aptos. Tienen que ser aptos y la persona que los consume tiene que ser apta para elevar chispas. Es decir, el alimento tuvo que haber sido tratado de una forma apta, que eso es lo que quiere decir la palabra kosher o kasher, pero la persona que lo consume también tiene que serlo. Y la gran pregunta es, ¿qué pasa con todas las chispas de niveles inferiores que nosotros comemos y si no estamos aptas o en ese momento no estuvimos conscientes de que el proceso de comer es una forma de elevar y liberar energía al universo y estamos solos ensimismados en el deseo del cuerpo y en nuestro hambre? ¿A dónde van esas chispas? ¿Sí? Si no son elevadas, si nosotros los consumimos esos alimentos, se quedan en nosotros. El Seder de Pesach, una de las tecnologías de liberación que tiene, es a través de los alimentos que comemos, porque el Seder de Pesach es la única, entre comillas, festividad del año en el calendario judío cabalístico que la comida es el eje central de la conexión. En todos los demás, la conexión es una conexión cuasi metafísica de rezos o de lecturas y demás, y después comemos para manifestar físicamente esa energía. Aquí es al revés, en Pesach la comida es lo central, ¿sí? Y todo este trabajo se hace a través de distintos alimentos, y la razón por la cual es así es porque tenían que asegurarse que no importara en qué generación nacieras, tuvieras acceso a armar un Seder de Pesach y a esta tecnología. Por eso es tan, si se quiere, primitivo, por decirlo de alguna forma, pero los 6 alimentos que se ponen en el Seder de Pesach, la matzá y los 15 pasos del Seder, no importa en qué lugar del mundo hayas nacido, vas a tener acceso a los elementos necesarios para hacer esto. Incluso las 4 copas de vino, la halajá, la ley, permite que si una persona está en un lugar en donde no hay acceso a vino kosher, ¿sí?, para poder hacer esto, la halajá permite que 3 días antes de Pesaj, en agua pongas 3 pasas de uva, ¿sí?, y 3 días después el fermento que se produce entre esas 3 pasas de uva y ese litro de agua es considerado kasher de Pesaj para hacer las 4 copas de vino de Pesaj. Es decir, el que no conecta con el Seder de Pesaj es porque no quiere o porque lamentablemente no sabe, ¿no? Entonces, vamos a explicar un poquito qué es Hametz. Hametz es todo aquello que está hecho de harinas de trigo, cebada. Hay 2 tipos, vamos a empezar dividiendo esto que es importante. Hay 2 tipos de Hametz. Hametz Gamur, ¿sí?, Hametz grande, se le dice, o lo que es principalmente Hametz, y después hay Hametz que son derivados. Si aquí hay gente que de distintas congregaciones o tradiciones, tanto ashkenazí como sefaradí, y los sefaradim son más, ¿cómo se dice? Más livianos en el cuidado de lo que es Hametz y lo que no es Hametz. Lo que van a aprender aquí es el punto de vista cabalístico, ¿sí?, sin importar de dónde venga tu familia. Si querés eliminar Hametz, lo que se
lo que leuda, lo que se infla, lo que representa ego, eso es lo que nosotros vamos a explicar. Y esto es porque todos los años cuando vamos a esta clase alguien levanta la mano y dice, pero en mi casa comemos arroz. Ok, pero no es como lo hacen los cabalistas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cabalísticamente no estamos tratando de cumplir con una ley, ¿sí? Con lo que dice la ley y con lo que dice la tradición. Estamos tratando de conseguir un propósito, que es eliminar el ego. Ok, entonces, Hametz Gamur. Hametz Gamur es todo lo que proviene de harinas de trigo, cebada, centeno y ¿cómo se dice? Avena y las vainas de estos afrechos, se dice, ¿no? O lo que sería rai, lo salvado, ¿sí? De cualquiera de estos granos, lo que sea que recubre al grano que también se utiliza para hacer harinas, es considerado hametz, especialmente si está leudado o si estuvo mojado más de 18 minutos. Con lo cual, como uno no sabe, ¿sí?, todo lo que está hecho de estos cereales, incluso los cereales mismos, los eliminamos de nuestra propiedad durante Pesaj, los sacamos de nuestras casas. El Hametz Gamur, o sea, esto que lo que viene de las harinas, no tenemos que tener propiedad, título de propiedad, no debe haber en nuestras posesiones Hametz Gamur durante los 7 días de Pesaj. Y esto incluye a todo aquel utensilio de cocina que no pueda ser kosherizado, que haya tocado esos alimentos. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuáles sí pueden ser kosherizados y okay. Entonces, por otro lado, hay hametz, que no es hametz gamur, que esto va más, que esto tradicionalmente es un concepto ashkenazí, pero si bien la mayoría de la forma en cómo cuidan los cabalistas las, entre comillas, tradiciones, es según el Ari, que suele ser más hacia los sefaradí. En el caso específico de Pesaj, los cabalistas cuidan Pesaj como los ashkenazim y más. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Hay una familia de vegetales que se conoce como kitniot o legumbres, es la palabra, legumbres, que son todos los granos que no son hametz gamur, pero que cuando se mojan, cuando están secos, se mojan, se inflan. El arroz, el garbanzo, lentejas, todos los granos, las legumbres que se inflan, ¿sí?, son considerados hametz, y todos sus derivados, con lo cual muchos de los alcoholes que nosotros utilizamos provienen de maíz, ¿sí? Sí. No, porque no es, pero es de los derivados de estas legumbres. Todo grano de una planta que cuando que acostumbramos a comprar en una bolsita en el supermercado, que cuando lo pones a remojar se hincha, y sus derivados son considerados hametz. Con lo cual, parte de la limpieza de hametz es salir a buscarlo. Es decir, es ir a tu casa y empezar a ver en los ingredientes de las cosas que tenés en tu casa, de qué están hechos, ¿sí? Y empezar a hacer una de dos cosas. La primera cosa es separarlos.
Porque, ¿qué dice ¿qué dice la Torá? Durante esos 7 días no podrá haber levaduras en sus casas. O sea, cualquier cosa que sea hametz, que haya sido levado, no puede estar en la casa. Ahora, ¿qué hacemos? Y no puedes tenerlo en posesión. ¿Qué haces? ¿Regalás todo? El hametz gamur, sí. Es decir, de acá al día 25, come lo más que puedas de todo lo, ¿sí? Para deshacerte de eso y que no sea una pérdida. Y con la excepción, ¿sí?, de que el hametz gamur puede ser vendido únicamente si el paquete en el que viene, y ahora voy a explicar qué quiere decir vender hametz, si el paquete en el que viene está cerrado y pudiera ser devuelto al lugar en donde uno lo compró. ¿Sí? Esa es la salvedad de que si se puede o no vender hametz gamur. Si yo pudiera ir al supermercado y decir, mira, esto lo quiero cambiar y me lo aceptarían cambiar, puede ser vendido. ¿Qué quiere decir vender el hametz? Muchas las personas que normalmente todos los años hacemos Pesaj, generalmente tenemos un juego de platos y de ollas y cosas. Ollas, por lo general, nos aseguramos de comprar ollas de metal que puedan ser limpiadas en su totalidad y luego kosherizadas, ¿sí? Hay un proceso que se llama agalá, que se pone en una olla muy grande, agua hirviendo, con una piedra adentro y tiene que estar hirviendo por arriba de los 100 grados, y se sumerge esos utensilios que no todos pueden ser kosherizados, solo aquellos que son totalmente metálicos pueden ser. Ya para el año que viene van a ver que la próxima vez que vayan a comprar un cuchillo y tengan para elegir el que es con mango de plástico o mango de madera, el de madera sí puede ser kosherizado. La madera y el metal pueden ser kosherizados, y van a ver lo notable que es cuando agarrás una cosa de madera que la limpiaste y quedó absolutamente pura, limpia, que ya no le sale más nada. Lo metes para hacer agalá y la agalá le abre los poros, y después pasás la uña así y ves cómo sacó de adentro, ¿sí? Entonces, cuchillos, cosas que tienen metal y mango de madera pueden ser kosherizados. Si es todo de metal, mejor. Lo que van a encontrarse aquellos que quieran cumplir con Pesaj de la mejor manera posible, es que van a comer durante una semana en platos descartables y con tenedores cubiertos descartables y demás, porque es la solución más fácil, ¿sí?, a tener un juego distinto de platos, ollas y demás. El cristal puro, y acá hay todo un tema, tenés que saber realmente si cuando lo compraste, si era puro, quiere decir cristal que si se cae al piso se rompe, y que es absolutamente, o sea, que no tiene aditivos el vidrio. O sea, cuanto más barato es el vidrio, más posible que sea puro, ¿sí? Versus Durax y todo eso, que le ponen cosas y procesos para que no se rompa, o sea, que tiene partículas de metálicas y demás. El cristal puro no necesita hacérsele agalá, puede haber estado, tiene que estar absolutamente limpio, ¿sí? Y tiene que haber pasado por lo menos un día para que sea utilizado desde cuando se lo limpió por última vez. Se busca también que todos estos utensilios y todo esto no entren en contacto con superficies y lugares en donde ha habido hametz, con lo cual se limpian las mesas, ¿sí? Y se las cubre con
dos capas de separación. ¿Sí? Una de las cosas que vamos a hacer hoy, después, los que se queden a ayudarnos a limpiar, es que, por ejemplo, las mesas que están ahí atrás las vamos a limpiar y las vamos a forrar. ¿Sí? El piso siempre es hametz, porque como nosotros caminamos por la calle y no sabemos lo que traemos en los zapatos, el piso se considera hametz, es decir que durante Pesaj un utensilio o algo que toca el piso se deja de usar hasta que termina Pesaj. ¿Sí? De hecho, agarrar una botella de de agua, ponerla en el piso y después ponerla sobre la mesa que supuestamente estaba limpia para Pesaj, hace que esa mesa deje de estar limpia para Pesaj. Porque tenemos que entender que esto es un tema energético, no es granitos de trigo sobre la mesa. Y por otro lado, porque energéticamente aquellos que han estudiado árbol de la vida saben que la esencia inherente de Malhut, del piso, siempre es hametz, siempre es ego, ¿sí? Por eso la gravedad y demás. ¿Cómo es esto de vender el hametz? Porque no tenemos que tener hametz en nuestra pertenencia. Que muchos dicen, esto es ridículo, es fácil. Si algo no es hametz gamur, o sea, si no proviene directamente de trigo o de estos, y presten atención que hay algunas cosas que por ahí ni se te ocurre pensar, pero vienen de ahí, como por ejemplo, hay muchos vodkas que son vodka de trigo. Por ejemplo, el Grey Goose es vodka de trigo y no de papa. Hay whiskies que vienen de Malta, ¿sí? Hay una serie de derivados que uno por ahí no les presta atención, que provienen de eso, y hay que ponerse a pensar, porque en realidad parte del trabajo previo a Pesaj es ponerse a pensar en dónde está mi ego y pedirle. El Zohar dice que uno no debe ir, en realidad la halajá dice que durante los días de Pesaj uno no debe de ir a comer a la casa de otra persona, porque es prácticamente imposible limpiar para Pesaj, y la persona tiene su casa limpia de Pesaj según su mérito, y meterse en la casa de otra persona es ponerse a la merced del mérito del otro. ¿Por qué? Porque son tantos los derivados que provienen de estos, ¿sí?, que la persona tiene que tener deseo de encontrar su ego y eliminarlo para que le toque ver a dónde está el hametz físico escondido en su casa. Ejemplo, limpié todo para Pesaj, ¿sí? Así que como terminé de limpiar todo, ahora me voy a ir a dar un baño con mi jabón de avena. ¿Sí? La avena es una cosa sumamente común en los cosméticos caros. ¿Sí? Cremas de arveja, de un montón de estas cosas se encuentran en. Entonces, que el pan es pan ácimo. ¿Qué quiere decir pan ácimo? Pan de los pobres es llamado a la matzá. ¿Cuál es el jabón que seguro no tiene? El jabón de glicerina. Cuanto más, menos, hasta se van a dar cuenta que hay una gran relación entre las cosas que carecen de. Es como que agregarle hametz a las cosas le da ego, ¿sí? Lo hace importante o más caro o más. Sí, generalmente los detergentes, los jabones, todo lo que es así barato, rara vez tiene algún componente de hametz, excepto por los alcoholes, que hay que prestarle atención. Ahora me voy a fijar para que sepan cómo se llaman los alcoholes que provienen de los alcoholes que provienen de los cereales que son, y ni hablar que también hay aceites, ¿sí?
¿sí? Que provienen muchos de los aceites de soja y demás. Okay. Y van a descubrir que hay otras cosas que son increíbles que a lo mejor nunca se les habrá ocurrido pensar que existen, como por ejemplo aceite de algodón, ¿sí? Porque hay una serie de semillas que no se inflan cuando uno las moja, de donde también provienen aceites. Lo más fácil es aceite de oliva, ¿sí? Es el más simple para utilizar aceites para condimentar lo que sea durante esos 7 días sin fallar en que estemos consumiendo hametz. Ahora, ¿qué es esto de vender el hametz? En la limpieza hacemos 2 cosas y marcamos 2 cosas. Una es marcar las cosas que uno limpió como limpias de hametz, para saber que ya no lleves y pongas ahí cosas que tienen hametz. Y otra es designar un lugar de la casa o un depósito o un cuarto o incluso alacena, si uno no puede, un cierto lugar en donde uno dice, bueno, tengo todos los platos, todas las ollas, todo esto que es hametz. Para esta semana, ¿cuánto voy a necesitar? Voy a necesitar un lugarcito para tener mis descartables, esto. A lo mejor tenés todas las alacenas de tu cocina que tienen cosas que son hametz y decidís venderlas todas, ¿sí? Para no tener que sacarlas de tu casa, porque está permitido vender secciones de tu casa, la forma más fácil es tener como un cuartito, un depósito, un lugar en donde uno dice, bueno, todo lo que puse ahí está vendido. Ahora, ¿qué quiere decir vendido? ¿Solo por decir lo vendí? No, es un proceso legal que se hace. Hay una venta, literalmente una venta, que se hace a través de un contrato. Todos ustedes van a adherir, son socios por adhesión de ese contrato cuando hacen un proceso de venta de hametz. Y lo que uno hace es decir, bueno, en este cuartito que voy a poner todas las ollas, las cosas, todo lo que tengo que vender, queda cerrado, tiene que poder cerrarse con llave o con una cinta o algo para que durante los 7 días de 8 días para nosotros afuera de Israel de Pesaj, no tengas acceso. Es decir, lo vendiste y no es tuyo. Y si bien pareciera que es falso todo esto, porque ahí están y después van a volver a ser tuyos, en el contrato de venta de hametz, la forma en cómo está formulado el contrato, dice que la persona compra todo este hametz por un valor muy alto, ¿sí? Se hace un boleto de compraventa en donde ¿hay algún abogado acá presente? Ok. Se hace un boleto de compraventa en donde se da posesión del bien en carácter suspensivo a el pago en su totalidad en el 8º día de Pesaj. Entonces, se hace el contrato, se firma y el contrato dice que a partir de el momento de Vedikat Hametz, de Diur Hametz, de la quema del Hametz, en adelante, a la persona a la que se le vendió el hametz, que es una persona apta para tener hametz durante los días de Pesaj, él es dueño de este hametz y tiene que pagar $6 millones por el hametz que está comprando. Se busca poner un monto que sea considerado parecido al valor de todo lo que la gente está vendiendo, ¿sí? Para que no sea un contrato inválido por falta de consideración. Y se le da a la persona posesión inmediata, es decir, la persona da un depósito de $1, ¿sí? O una seña, en realidad no es un depósito, es una seña de $1, y tiene 8 días para pagar la totalidad del contrato
Y el contrato es de carácter suspensivo, es decir, si al octavo día no me pagaste los 6 millones de dólares por todo el hametz que te vendí, la propiedad vuelve a su dueño y se cancela automáticamente la transacción. Legalmente, y esto, por cierto, se hace según las leyes del país en donde uno vive, para asegurarse de que el contrato que se está llevando a cabo sea de curso legal, o sea que bajo las leyes que rigen, que han sido proclamadas por el ángel regente de esta tierra, ese contrato no pueda ser desafiado, ¿sí? Y en el octavo día, si la otra persona no pagó la totalidad del contrato, uno vuelve a tener propiedad y posesión del bien. Con lo cual no es decir, bueno, está vendido porque le puse un papelito. Se le acostumbra a las cosas que uno vende a poner un papel que diga vendido, cerrarlo para no tener acceso, porque si tuvieras acceso es como si estuvieras robando, porque no es tuyo ya. Y no, se busca, y por eso les vamos a mostrar cómo se hace. Hay que llenar un formulario donde uno especifica la dirección en donde está ubicado los bienes que está vendiendo, y lo que uno hace es que uno firma un poder de transferencia a la persona que va a ir a hacer el contrato. Se tiene todo un... ¿Cómo? Sí, en realidad ustedes me venden a mí todo su hametz, yo se lo vendo a un Bet Din que hay acá en Argentina, que también es de 3 jueces judíos, que son los que se encargan de hacer... o sea, se va transfiriendo ¿cómo se dice? El ownership, la propiedad del bien, hasta que finalmente va a un contrato final con una persona que sí puede tener, que acepta a sabiendas lo que está comprando, pero no le importa, ¿sí? Porque si no uno también estaría como estafando a una persona que tenga algo que le va a hacer mal. Pero hay todo un proceso de que se aseguran de que todo lo que pudiera invalidar el contrato haya habido una previsión de que eso no suceda. Y no, lo acepta. Si no, que ¿conoces a un comprador que ignore que está comprando algo? Todos los que son parte de Adat Israel, sí. El día en que nadie quiera tener hametz, no va a hacer falta más hacer nada de lo que la Torah diga. O sea, el Gmar HaTikun, el fin de la corrección, cuando las religiones, cuando todo va a dejar de tener validez, es el momento en el que nadie más quiera ego. ¿Sí? Es real. Vos durante esos días no, y si vos no lo podés asumir como real, no lo estás haciendo. No, vos no sabés, vos me lo vendés a mí, porque yo ya tengo a quien vendérselo, o sea, por eso no es que le salís a preguntar a la gente, ¿me querés comprar mi hametz? ¿Sí? Hay un procedimiento que ya están los contratos hechos y hay una persona que es quien finalmente lo va a comprar. Además, el hecho es que durante esos 7 días, si hiciste el procedimiento de la venta del hametz, todo lo que pusiste marcado como hametz y está en un lugar que no tengas acceso y lo transferiste con este documento, no te pertenece. De hecho, tenés que saber de que si la persona lo pagara y te avisan en el 8º día, tráelo a tal dirección, lo tenés que dar. Hay un caso que sucedió en Israel con una persona que
y fue un juicio durante mucho tiempo porque vendió una empresa entera. En lugar de, a la persona se le hizo cómodo decir, en lugar de vender lo que había de hametz y limpiar y todo, dijo, vendo. Hay mucha gente que lo que hace es que dice, me voy 7 días a un hotel y vendo mi casa, ¿sí? ¿Y qué tal si el contrato de venta, porque en Israel estos contratos son de curso legal, ¿sí? Hubo una persona que vendió su empresa, dijo, ¿sabes qué? Yo vendo toda mi empresa y listo, para no limpiar, ¿no? Para no hacer la limpieza del hametz, sino oso, y le reclamaron el título de... Sí, lo que el contrato decía era menos de lo que en realidad valía la empresa, y durante mucho tiempo estuvo en litigio y tuvieron que arreglar por otro precio, pero porque bajo la ley en Israel la Torá es la ley del país. De hecho, en el ¿cómo se dice? En el Knesset, en el Congreso es muy común que si hay una ley que se está discutiendo y hay alguna contradicción o lo demás, se saque una Torá y se lea específicamente qué es lo que dice la Torá, y ninguna ley puede ir en contra de lo que dice el Antiguo Testamento. Pero entonces, en general, digamos, en general, ¿no sería también como justicia decir, bueno, como todavía un contrato de Depende de tu conciencia. Y como también cuando pensás que quedarte con tu ego es bueno para vos, también te estás engañando a vos mismo. Nosotros vivimos en un mundo que es un gran engaño, que ni siquiera existe. Entonces uno elige cuáles son los engaños que son beneficiosos y cuáles no, pero en realidad todo es un gran engaño. O sea, todo, porque este mundo es un engaño. Yo lo que pienso es que si estamos tan concentrados en estos detalles, no veo cómo me quede espacio para pensar dónde pongo el ego, qué hago con el ego, ¿no? Porque estoy muy concentrada en buscar todo lo elevado, todo lo limpieza, son muchos detalles que se me cuenta. Sí. Como que la conciencia va a estar ahí. No va a estar ahí. Al revés, el hecho de que sea tan minucioso y demás, y que te empieces a dar cuenta, hay una vieja historia hasídica que dice que un shohet, una persona que mataba animales de acuerdo a lo que hace que el proceso de matar a un animal termine siendo kosher, ¿sí? Se mata con un cuchillo sumamente filoso que no puede tener ningún tipo de imperfección, para que el animal se desangre sin dolor, ¿sí? Para que se dice que tiene una muerte dulce. Cuando se mata de esta forma, se corta totalmente la yugular del animal, y el cuchillo tiene que tener tal filo que se prueba generalmente sobre la uña, tiene que ser tan filoso que no corte, ¿sí? Que no tenga ningún tipo de imperfección, para que el paso por la vena el animal no lo sienta, y después se muere desangrado, que es como una especie es una muerte sin la violencia de lo que hacen, que les pegan un martillazo en la cabeza o lo que sea. Y cuenta, hay una historia en los libros de las historias del Baal Shem Tov, que dice que un shohet, una persona que hacía esto, le trae un animal al Baal Shem Tov, y el Baal Shem Tov, le trae la carne para que lo había comprado o lo que sea, le dice, este animal no es kasher, no es apto, no fue matado correctamente. Dice, seguramente tu cuchillo está mal. El tipo va, se fija, lo prueba y ve que está bien. Lo afila, hace todo lo que tiene que hacer para ver que el cuchillo está como tiene que estar, y se lo lleva al cuchillo al Baal Shem Tov, y el Baal Shem Tov mira el cuchillo y le dice, no está kasher. Y el señor vuelve y lo afila otra vez y busca la perfección del filo, se lo lleva otra vez
Y le dice, no está kasher. Lo hace tantas veces hasta que finalmente el tipo dice, ¿no seré yo? ¿No será que no es el cuchillo? ¿No será que soy yo? Y el Baal Shem Tov lo llama y le dice, ahora sí está kasher, ¿eh? ¿Sí? La búsqueda del detalle de buscar hametz, y cuando empieces a ver que, pensaste que buscaste y encontraste, y después te das cuenta que no, que hay más y que hay más y que hay más, la idea es durante la limpieza, porque el hecho es que antes de vender las cosas que tienen hametz, tienen que estar limpias, porque no se puede vender hametz gamur que no esté cerrado en un paquete y se pueda devolver al supermercado. Entonces, si tenés el horno de tu casa, que a lo mejor cuando lo lavás normalmente te fijas, ese está limpio, pero tiene unas cositas negras pegadas y esto, el otro, bueno, tiene que estar impecable, no limpio. Y cuando te pongas a limpiar y hacer el esfuerzo físico, que vas a ver que a tu cuerpo no le gusta hacer, ¿alguien disfruta limpiar? Pocos, ¿no? Cuando hagas el esfuerzo físico de limpiar, y la consigna es esa, que no es que estás limpiando solo lo sucio, tenés que estar pensando en que estás sacando hametz, tenés que hacerlo para ver cómo se siente, lo que es la diferencia de limpiar por limpiar, porque no sé si en chino ¿cómo se dice? El script, el carácter que se utiliza para escribir mujer, ¿sí?, es una persona con una escoba, ¿sí? Y el concepto de la bruja y la escoba, ¿sí?, proviene de que generalmente a todos nos pasa que cuando te pones a limpiar es algo que te pone de mal humor. A la mayoría de las personas, limpiar pone a la gente de mal humor. Y los chinos dicen que este concepto de la bruja y demás está relacionado con esto, que cuando en el momento que la mujer agarra una escoba se pone mala, ¿sí? Y van a ver lo que es la diferencia de ponerse a limpiar cuando lo que estás tratando de hacer es todo lo contrario, cuando lo que estás tratando de hacer es eliminar tu negatividad, ¿sí? Ponerte a limpiar y a refregar meditando en sacar las peleas, todo lo que el ego produce en tu vida. Es algo que hay que probarlo como todo. En Kabbalah no pretendemos que nadie crea nada, ¿sí? Probalo, fíjate si tu vida cambia. Si por alguna razón terminaste, sé que hay algunos de ustedes que tal vez hasta hace, no sé, 2 semanas que entraron en contacto con esta institución y se están todos locos. Por ahí si hubiera pasado un año de tomar otras clases y verlo, y haber visto más la prueba en lo que hace a tu vida estudiar Kabbalah, por ahí habría una aceptación más amplia. Pero por alguna razón la vida te dio el regalo de estar hoy acá escuchando esta locura, y el beneficio parece ser mucho, ¿sí? Sentir verdadera libertad, liberarse del ego. Y el esfuerzo en realidad es poco. Por más que uno llega los que hacemos Pesaj, tratamos de que todo esté y sea como tiene que ser, generalmente llegamos al día 25 de marzo, al Seder de Pesaj, agotados. Pero es un agotamiento bueno, porque uno... es como todo, es lo que dijimos recién, el tamaño de vasija que nosotros podamos crear, es el que va a determinar cuánta luz va a entrar en esa vasija.
Y la forma de mostrarle al universo que la luz que me saca del ego la quiero es físicamente mostrándole que todo lo que está relacionado con el ego estoy dispuesto a sacarlo y eliminarlo de mi vida, de mi casa, de mi medio. Por otro lado, para que no creo que sea nuestro caso, pero suele pasar que sobre todo las personas que cumplen con Pesaj desde un punto de vista ortodoxo sobreexageran lo que es eliminar Hametz Gamur, y para que quede claro, Hametz Gamur es un pedazo de Hametz, o sea, de un pedacito de miga, de pan, de esto, del otro, dice la halajá, suficientemente grande para que un perro lo pueda levantar y comérselo. ¿Sí? Migas. No es necesario, como hacen muchas personas, que pintan la casa para que ¿sí? Ese tipo de limpieza. Yo tuve la educación cuando aprendí a todo esto. Limpiábamos para Pesaj los grouts, ¿cómo se dice? Las juntas de los azulejos con un cepillo de dientes, ¿sí? Para asegurarnos de eliminar. Pero es ¿qué deseo tenés de deshacerte de tu ego? ¿Sí? ¿Cuánto le mostrás al universo que querés el mérito de que te muestren a dónde está tu ego? Si no salís a buscarlo, no te lo van a mostrar, porque es un mérito que te des cuenta en dónde está el ego. Y van a ver que es un proceso, empezás a buscar los ingredientes y en eso de ponerte a leer y tener que dejar lo demás para hacer una cosa que es totalmente fuera de lo tradicional y de lo normal en tu vida, porque buscar tu ego es algo totalmente fuera de lo tradicional y de lo normal. ¿Cuántas veces nos sentamos en el año a decir, bueno, a ver, ¿dónde está mi ego? ¿Cómo lo puedo eliminar? ¿Qué me hace mal? Pesaj es una especie de regalo de decir, bueno, espera un cachito, está llegando la época del año en donde todo puede florecer, donde eso que buscas, salud, pareja, si tenés pareja, felicidad en pareja, dinero, sustento, pero que sirva, todo eso estamos entrando en una época del año en donde se manifiesta solo. Lo único que me separa de eso es mi ego. Entonces, ¿cómo no me voy a poner a tratar de eliminarlo? ¿Cuánto voy a esperar? ¿2, 3 meses más? No, acaba de empezar. Se acostumbra que inmediatamente al empezar el mes de Nisan se empieza a buscar el ego. De eso se trata los 12 días de Nisan. Si se fijan en la afinación diaria, no nos concentramos en los aspectos positivos del signo, hagamos lo positivo del signo. No, cuidémonos de no hacer los aspectos egocéntricos de ese signo, ¿sí? Porque el propósito, lo que estamos tratando de hacer es eso. Respecto al Seder de Pesaj, el Seder de Pesaj está dividido en 15 pasos, de los cuales 4 de los pasos consisten en tomar una copa de vino. Cuando salgan al mercado a comprar matzá, van a entender por qué el Seder de Pesaj cuesta lo que cuesta, porque más allá de que está todo el costo de implementos de limpieza, platos, manteles nuevos, todo tiene que ser nuevo o apto para Pesaj. El costo de los alimentos supervisados kosher para Pesaj implica a que previo a la festividad
mucho tiempo previo, un par de meses antes, fábricas que hacen alimentos pasen por la limpieza de Pesaj, se elimine totalmente cualquier tipo de hametz, para que los nuevos productos que se fabriquen desde ese momento en adelante para ser consumidos en Pesaj no tengan trazas de hametz. Otra cosa importante, sobre todo para los que tienen tradiciones como comer matze ball, sopa de matze ball y todo esto, también es hametz durante Pesaj matzá mojada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la matzá proviene de fábricas en donde hay harina. ¿Sí? Uno hace matzá con harina y agua, y el lugar de donde provienen hay harina que está flotando, que no sé si han ido alguna vez a una panadería, uno ve una cosa que está limpia, pasa la mano así y hay harina. La matzá generalmente puede tener harina, eso no es hametz, porque no está mojada y más de 18 minutos. Poner matzá a mojar, a que se infle, ¿sí?, puede incluso hacer que harina que está en la matzá se moje y fermente y se haga hametz. Con lo cual, todas esas recetas tradicionales y ricas de komishbroit, todos estos panes hechos de harina de matzá mojada y todo eso, después de Pesaj. Y digo después de Pesaj porque es importante a partir de Purim en adelante no comer matzá, porque parte del primer paso, de los primeros pasos del Seder, que es comer matzá, es poder decir Sheheyanu sobre el comer matzá. Entonces, si comiste matzá en el mes anterior a Pesaj, no podés decir la conexión de Sheheyanu. Eso, para los que no saben de lo que estoy hablando, después en el Seder lo vamos a explicar con más detalle. Pero en definitiva, no se come matzá antes de Pesaj, y todas estas cosas ricas que les gustan comer con matzá mojada, cómanlo después de Pesaj. El 25 a la noche empieza y no se come, vamos a anunciarlo, va a haber una búsqueda de hametz, eso que explicamos la semana pasada de los 10 pedacitos. Esa búsqueda de hametz va a ser el domingo a la noche, a medianoche aquí, y el lunes a la mañana vamos a hacer quema del hametz, y a partir de, ahora les digo a qué hora, a partir de una cierta hora de la mañana, que es la hora más tarde en la que se puede quemar hametz, no se come ni hametz ni matzá hasta el Seder, donde sí se come matzá. Igual vamos a publicar en Facebook seguramente los horarios, qué hora para hacer la búsqueda. Igual la búsqueda la vamos a hacer también acá comunitariamente. Se puede comer hametz hasta el domingo a las 9:59, perdón, hasta el día lunes a la mañana a las 9:59 AM, hora de Buenos Aires. A partir de esa hora en adelante no hay que comer nada de hametz hasta que se coma en el Seder matzá. Y después hay que tratar de comer matzá lo más posible. Y si es posible, matzá shmurá, que es, o sea, tiene que ser por lo menos matzá de 18 minutos. O sea, lo que es, digamos, cabalísticamente aceptable es que no haya superado los 18 minutos de el agua y la harina juntos antes de que se termine la cocción, que sea solamente agua y harina, es decir, que todas esas otras matzot que hay con huevo, con chocolate, ¿sí? no es
por lo menos cabalísticamente no es considerado kasher le Pesach. Y en lo posible se busca comer matzah shmura, que es la matzah que proviene de la primer cosecha de trigo de Israel, y que el trigo fue cuidado hasta llegar a ser harina, a que no se humedezca. ¿Sí? Se mantuvo... nosotros vamos a traer para el Seder y una pequeña cantidad para vender. Si de hecho todavía no fuimos a buscarlo, recién una vez que esté limpio alguna sección de acá los vamos a ir a buscar seguramente mañana. Cuesta algo así como 115 pesos la caja de 1 kilo de matzah shmura y 95 pesos la de lo que nosotros comemos, que es una que viene de Jerusalén, que se llama Yehuda, porque sabemos que a pesar de no ser de la primer cosecha de trigo de Israel, es de trigo de Israel y que no hay humedad. Es la diferencia a diferencia de algunas no sé si hay nacionales, ¿no? Hay creo que 1 o 2 marcas nacionales, pero que en mi opinión son dudosas porque también venden y hacen matzá con huevo y azúcar, ¿sí? Con lo cual, no sé, se supone que matzá con huevo y azúcar solo pueden comer los niños, pero no deja de ser, en la opinión cabalística, hametz. Entonces, como proviene de la misma fábrica donde hacen... sí, Norma. ¿Cómo? ¿Del año pasado? No sirve. Para este año no sirve. No se come matzá de un año anterior, porque es muy poco probable que no se haya humedecido en alguna forma después de un año. ¿Sí? De hecho, fíjense, se van a dar cuenta que las cajas de matzá siempre tienen la fecha del año en el que se hizo, para que no vaya a pasar que sea matzá de un año anterior. Ok, rápidamente vamos a hablar un minutito sobre el Seder de Pesach. Sí. Además de no poder comer nada que tenga hametz, Sí. ¿hay algún otro alimento que no se puede comer? Vas a ver que casi todos los alimentos no vas a poder comer, porque casi todos tienen hametz. ¿Sí? Cuando empiezas sacando proteínas, carne, huevo, casi todo lo que venden en el supermercado tiene hametz. Pero por ejemplo, el alimento del pollo, No, lo que comió el pollo no, o sea, no. Lo que se acostumbra a hacer, pero no es estrictamente necesario, pero se acostumbra a que toda la comida que uno va a comer durante los 7 días de Pesach esté en tu casa en el momento de hacer Bedikat Hametz, la búsqueda del Hametz, porque hay una frase que uno lee que dice Kol Hamidat Hametz, todo el Hametz que pueda haber en mi casa, que lo haya encontrado o no lo haya encontrado, lo haya visto o no, sea Hametz o no sea Hametz, que quede, que sea nulo como el polvo de la tierra, se dice. Y en realidad, a partir de haber dicho eso, si había un pedazo de pan en tu casa que no lo encontraste, lo agarrás, lo sacás, lo tirás, pero no había hametz en tu casa. Y uno se pone a ver y dice, pero entonces es una estupidez, entonces más vale no limpio, y después digo, no, es todo el hametz que no vistes, ¿entendés? Pero si no buscaste, no... Ok, rápidamente, para los que saben más o menos cómo funciona el Seder, el concepto del plato de Pesach y las 3 matzot, que es el primer paso del Seder es establecer un tablero, ¿sí? Se establece una especie de
computadora para conectar con la energía que está disponible en ese día, que es crear el árbol de la vida con las 10 sefirot sobre la mesa de Pesaj, para el Seder de Pesaj. Y esto se hace de la siguiente manera. Primero que nada, se ponen 3 matzot en capas adentro de unos cobertores de unas telas que las divide, y se declara cada vez que uno pone una de estas matzot. La primera es Cohen y se pone una matzá. La siguiente es Leví, ¿sí? Y la tercera es Israel. ¿Qué estamos haciendo? Además de conectando con las 3 columnas y las 3 sefirot superiores, estamos creando la vasija, porque sabemos que igual la harina tiene deseo de recibir. El hecho de que en este caso haya sido diezmada por haber sido cocinada en esta forma y demás, no deja de ser una vasija, pero queremos una vasija que le traiga energía al alma y no al cuerpo. Por eso las iniciales de Cohen, Leví e Israel escriben Kli, ¿sí? Vasija en hebreo. Después, lo que hacemos, a diferencia de otros momentos y otras estructuraciones del árbol de la vida, es que armamos un seder, un display sobre un plato que equivale a las 6 sefirot de Zeir Anpin en alimentos, ¿sí? Tenemos como Gesed lo que corresponde se acostumbra a poner alguna parte de un hueso de cordero quemado. Si no tenés hueso de cordero quemado, puede ser un cuellito de pollo, pero tiene que ser una parte de carne, de comida, que no se come. Sí, de hecho, lo que está sobre el seder, sobre el plato, la que hará, no se come durante ¿sí? Los alimentos que sí se comen, que son de los mismos, tienen que estar aparte. Lo que se pone en el plato de Pesaj es solo para organizar esas energías. El cuellito de pollo, que es lo más fácil de conseguir, pero es mejor si es algo de un hueso de cordero quemado, representa el sacrificio de Pesaj, que fue el sacrificio que se hizo con el cordero de Egipto, ¿sí? Para marcar y eso corresponde a la sefirá de Gesed. En la sefirá de Gvurá se pone un huevo, ¿sí? Beitzá. ¿Por qué? Porque el huevo representa al corazón duro ¿sí? Oímos en la historia de Pesaj pero el Creador endureció el corazón del faraón, ¿sí? Este nivel de Geburá lo representa el huevo, porque el huevo es el único alimento que cuanto más se lo cocina, más se endurece, ¿sí? Y así es nuestro ego, ¿sí? Cuando nos vamos para el lado de la izquierda y no de la misericordia, cuanto más presión y más fuego nos pone la vida, la persona que su vida pasa por el lado de la columna izquierda, más duro y menos espiritual y más, ¿sí? Entonces la energía de Gvurá la representa el huevo. La energía de Tiferet la representa el maror, ¿sí? Que el maror es una conexión muy especial que utilizamos durante el Seder. El maror es ¿cómo se llama? ¿Cómo es? Nabo picante, es nabo picante. Es con lo que se hace el wasabi, ¿sí? Nosotros acostumbramos cabalísticamente a que sea la raíz auténtica rallada en grandes cantidades, ¿sí? Porque la idea es
la palabra maror tiene el mismo valor numérico que muerte en hebreo. Y la idea es comer maror, masticar maror, hasta que sientas que te vas a morir. ¿Sí? Y créanme que si masticás, imagínate si uno come un poquito de wasabi, uno siente que se queda sin aire. Cuando uno mastica maror y empieza a largar ese jugo y uno respira, ¿sí? No se siente nada placentero. Si uno lo sigue masticando, eventualmente se pone dulce. Y el poder que tiene hacer la conexión de comer, porque uno de los pasos, hay 3 pasos iniciales, Pesach, Matzah, Maror. ¿Sí? Se cuenta la historia, se come Matzah y después se come Maror. Y el maror se come sobre un pedacito de lechuga o algo así para que sea puro, y se trata de comer la mayor cantidad posible, y el tamaño de la cantidad de maror hace a la remoción de ego, y cuanto más uno siente la muerte y endulza ese juicio, menor la posibilidad de que la muerte te tome por sorpresa durante el resto del año. De hecho, los cabalistas dicen que que comer maror en el Seder de Pesach es un antídoto contra la muerte. Rabashlag, Rabanwa, en nuestros maestros, la gente acostumbraba a ir, los que participaban en el Seder de Pesach, a ir a que su maestro le prepare, según la apreciación de cuánto ego veía en sus alumnos, le prepare la porción de maror que tenían que comer. ¿Sí? Porque uno trata de comer lo menos posible para que no te haga mal. ¿Sí? Tu maestro que te conoce debería de ser quien recete la dosis de maror. Pero maror corresponde a Tiferet, a la columna central, al liberarse de la fisicalidad. La muerte solo afecta a lo físico. ¿Sí? Cuando una persona está más allá los que están tomando el segundo curso saben de qué estoy hablando. Tiferet es la columna central, el lugar en donde el mundo físico no tiene dominio sobre la persona. Netzach lo representan el haroset, una mezcla de frutas y miel, que la que nosotros utilizamos es muy específica, está hecha según una receta de Rabbi Yitzhak Luria, que tiene un total de 18 ingredientes, ¿sí? Que va desde varias frutas a flores, raíces de frutas que dan flores, raíces de frutas que no dan flores. Hay una serie que trata de cubrir todo el reino vegetal. Hod lo representa el carpaz, que puede ser perejil o celery, apio. Y Esod lo representa la lechuga, que preferiblemente debería ser lechuga romana, y si no se consigue lechuga romana, endivia, ¿sí? Eso que es así alargadito. Y finalmente la séptima sefirá, que es Malhut, es la que hará el plato mismo, como es el lugar de manifestación, la vasija. Eso es la energía de Malhut. Por eso es que en Pesaj, y solo en Pesaj, una vez que se arman las matzot, las 3 matzot, y se rompe el afikoman, la matzá de en medio, que corresponde a la columna izquierda, se la rompe, ¿sí? Y se guarda ese pedazo y después se lo esconde, y los niños tienen que salir a buscarlo. Y el último paso del Seder de Pesaj es comer del afikoman, con lo cual, si uno no rescata el afikoman de los niños, no puede terminar el Seder,
¿sí? Por eso después se permite que los niños lo vayan a buscar. El niño que lo encuentra lo trae y lo redime, es decir, lo trae como, ¿cómo se dice un ransom? Lo tiene como secuestro, o sea, tiene a todo el ceder a merced de que no se puede terminar sin que él lo devuelva, porque él lo encontró y es de él. Entonces los niños negocian con el Rosh, con la persona que está llevando el ceder, algo a cambio de devolver ese pedazo de matzá. Pero el tema es que tiene un significado muy especial. Una es romper la columna izquierda, el deseo de recibir para sí mismo. El pedazo más grande es el que se esconde, ¿sí? Y no se puede terminar sin el aficomán, por dos razones. Una, porque no se trata de eliminar el deseo, sino de romper el deseo de recibir para sí mismo. Sin deseo no se llega a nada. Y el concepto de entender que en realidad nosotros somos todos pedacitos partidos de la vasija y no se puede llegar a la redención final sin el otro, ¿sí? Pero este es negativo y es el aficomán es la columna izquierda y mirá, es el gran ego. Pero tu redención final, tu alegría completa y tu eliminación del caos no es completa si otra persona sigue experimentando caos en el mundo. Entonces necesitamos que todos sean parte. Y más importante aún, el aficomán se come al final del seder, cuando uno ya cenó, comió, cuando ya no tenés más hambre. ¿Por qué? Porque parte del proceso de comer el aficomán es liberarnos de todas esas energías que podemos tener en nuestro cuerpo de cuando hemos comido por el deseo solo de satisfacer el hambre. ¿Sí? Entonces ahora que ya no tenés hambre, comés este pedazo de matzá que corresponde a la columna izquierda, ¿sí? Al deseo de recibir para sí mismo, solo por el deseo de elevar esas chispas de luz y no porque tenés hambre. Y en Pesaj se toman el plato completo y se pone encima de las 3 matzot. No se ponen las 3 matzot encima se pone al revés, ¿sí? Los niveles más elevados metafísicos quedan superditados a la acción física de este mundo físico, ¿sí? En esa noche, las acciones físicas que hagas en el Seder controlan la luz que está disponible, con lo cual no es necesario que la persona sea un gran erudito, solo hace falta que haga los pasos del Seder, que haga las acciones, porque esas acciones en ese día están por encima de lo intelectual, de el entendimiento. Finalmente, para terminar de explicar de qué se tratan las 4 copas de vino, a medida que vamos tomando estas copas, la primera copa corresponde al nivel de Malhut, la segunda al nivel de Zeir Anpin, o el mundo de formación, la tercera copa al mundo de creación, Briá, y la cuarta copa, y este es el único momento en el año en donde a través de una conexión física conectamos directamente con esa energía, y solo se puede hacer a través del vino. Por eso en Purim, que también buscamos conectar con Jochma, lo hacemos a través de tomar. La cuarta copa del Seder de Pesaj garantiza conectar con la energía de Jochma de una manera que no nos puede perjudicar, balanceada. Y el propósito que tiene esto es que para el resto del año, con cada una de estas copas de vino, uno tiene la posibilidad de corregir los niveles empezando desde el pensamiento.
¿sí? Todo esto requiere de que uno en ese momento, en el momento del ceder, realmente tenga deseo de cambiar su vida, ¿no? de hacer uso de esa energía y transmitirla al resto del año. Pero en definitiva, cada una de estas copas de vino, que se recomiendan tratar de tomar enteras, y por ende te van elevando en tu en tu aceptación a la energía de la noche, nos da la posibilidad de en un día, en una sentada, en esas 2-3 horas de Seder, corregir la forma en cómo pensamos, el nivel de Atzilut, corregir cómo creamos, cómo formamos cosas e incluso corregir nuestras acciones. El Seder de Pesaj es algo que es muy difícil de explicarlo. Hay que vivir un Seder y experimentarlo. Y ¿está funcionando el tema de mercado? ¿Sí? Ok. Ya está funcionando un nuevo medio de registración para el Seder que permite pagar el Seder a través de ¿cómo se llama? Mercado Pago, ¿no? Desde tarjeta. Sí, estos sistemas que donde podés pagar con tarjeta y pagarlo en cuotas, porque entendemos que es tal vez un costo elevado. Pesaj tiene, si se ponen a ver, si un kilo de pan cuesta 115 pesos, tiene costos elevados en sí, pero la idea es, según la prioridad que uno le dé en su vida al querer conectar, el tratar de hacer el esfuerzo, y nosotros también estamos haciendo el esfuerzo de facilitar que ese pago sea de la manera más fácil posible. Tal vez valga la pena mencionar que en otros lugares en donde se hace Pesaj de esta manera comunitaria, lo que he visto es que los valores van desde 500 pesos a $500 el costo de hacer el Seder, y no queremos dudar de nadie, pero lo que les puedo decir es que en la forma en cómo lo vamos a hacer acá es, por lo menos de acuerdo a lo que dice la Kabbalah, estrictamente de la forma más apropiada, digámoslo, por decirlo de alguna forma, para hacerlo, desde el origen y el preparado de los alimentos y de la limpieza previa que va a tener el lugar en donde se hace y demás. Sí. Sí. Pero sos insulino dependiente. O sea, que es decir que compensás lo que... Sí, pero cuando yo tengo una hipoglucemia, o cuando me da, o cuando me sube, es así. Ok. Tenés que comer ciertos alimentos, azúcares y... Ok. A lo mejor, bueno, fíjate cómo te organizás, porque conozco muchísima gente que son diabéticos y que hacen Pesaj en su totalidad, y a lo mejor las azúcares pueden venir literalmente de azúcar. El azúcar no es hametz. Coca-Cola, se puede tomar Coca-Cola Diet, porque la Coca-Cola común en Argentina está hecha con corn syrup, ¿cómo se dice? Con jarabe de maíz, ¿sí? Pero en definitiva, si lo que necesitas es ingerir azúcar, no tiene por qué ser en Coca-Cola, puede ser en un jugo de fruta, o puede ser, si lo querés hacer, te digo porque conozco mucha gente que
son insulino dependientes y son diabéticos y hacen Pesaj sin ningún problema. Tal vez es hay un poco más de desafío para vos de ver cómo regulás tus azúcares sin pasar por cereales, ¿sí? Consultarlo de repente con tu médico, pero sé que nunca he oído de alguien que quiere hacer Pesaj y por ser diabético no ha podido, porque no hay restricción a las azúcares ¿sí? Esto es literalmente derivados de esos granos, ¿sí? ¿Qué más decirles? Además de invitarlos a que se queden a la limpieza de Pesaj, porque el propósito que tiene de limpiar un lugar comunitario es limpiar hametz o ego, no solo de tu casa y de tu ser, sino hacerlo pensando en la comunidad, en lo que nos rodea. He vivido en muchos lugares del mundo y donde siempre hemos hecho estas limpiezas. No hace falta decir que si hay un lugar en el mundo que necesita de limpieza de ego comunitario es Buenos Aires. Así que bueno, el trabajo que metafísicamente es un trabajo arduo, pero nunca hay que menospreciar el poder de la luz, porque cuando uno enciende la luz en un cuarto que estuvo 100 años oscuro, en un segundo 100 años de oscuridad desaparecen. Cada uno de nosotros tenemos el poder de, según cómo direccionemos nuestra meditación cuando hacemos esta limpieza, de identificar egos comunitarios y empezar a probar en enviar luz hacia esos lugares con esta limpieza, ¿sí? A que hayan menos fragmentación, menos peleas políticas y más aceptación a la luz en nuestro medio. Y por último, bueno, recomendarles que en lo posible hagan el esfuerzo de estar en el Seder, porque aparte que se la van a pasar bien y van a participar de esta locura en un nivel mucho más aplicado, al día siguiente van a saber por qué insistimos tanto. ¿Pregunta? No, pudo haber empezado hace un mes. ¿Sí? Se acostumbra a empezar a limpiar después de Purim. Bueno, por lo menos empezar a decir, bueno, seleccionar las cosas, decir esto es hametz, hay que empezar a consumir todo esto para que cuando lleguemos a Pesaj ya no haya. Puedes tomar jugo de uva, va a haber jugo de uva. No, ahí va a haber jugo de uva. Generalmente siempre tenemos vino y jugo de uva. Sí. Sí. No, pero vos no vas a regalar todos tus platos y todas las cosas que tocaron. Las cosas se acostumbra. Yo personalmente no vendo hametz gamur, si bien está permitido. Yo todo lo que es hametz gamur, harinas, todo eso lo junto todo en una cajita y lo regalo. Siempre hay gente que lo va a recibir con gusto. No, bueno, trata de no comer cosas que identifiques como hametz. Y hay una pequeña conexión que se hace un mes después, que no es exactamente lo mismo, pero que se llama Pesach Sheni, que es comer, para aquellos que estuvieron alejados de poder hacer Pesach antes, comer de la Ficomán, que es algo que vamos a guardar para hacer la conexión de Pesach Sheni. Tiene y también esto es, tal vez hace un año ni siquiera sabías lo que era Pesach. El año que viene vas a empezar a pensar en que en esas fechas
Muchísimas gracias. Sí. Ishpish el Pesach, el séptimo día. Bueno, muchísimas gracias a los